Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Hablemos de educación, concretamente hablemos de calidad de la educación. La educación atraviesa a la sociedad por todos los lados, es transversal, como quiera que uno la vea, educación, ¿no? Pero hablar de calidad de la educación es también un tema permanente y transversal a todo en la sociedad. Pero de lo que vamos a hablar es de calidad de la educación, porque en República Dominicana estamos en el proceso de construcción de un nuevo paradigma escolar, de un nuevo sistema escolar, como quiera que usted lo quiera llamar. Pasar nada más de 2 horas y media de clase a 8 horas, o sea, hacer que nuestra escuela pase por fin de 2 horas y media a 8 horas, requiere de una construcción que se hará en un tiempo y que además requiere de mucho trabajo. Para hablarnos de eso tenemos aquí a Saturnino de los Santos, viceministro de Educación, encargado de certificación y desarrollo de la carrera docente. Por lo demás, PhD, o sea, doctor en estos temas también, Saturnino. Y bueno, acompañando a Saturnino y para que nos arroje luz también sobre estos temas aquí, está el doctor también José Luis Medina, catalán y español, ¿verdad, José Luis? De la Universidad de Barcelona, que también es filósofo de la educación, PhD también, doctor en estos temas y bueno, ¿quién es mejor que ellos para que nos orienten sobre qué está pasando, qué va a pasar y qué debe pasar en la educación, en la escuela dominicana, en este proceso de construcción de calidad en nuestra educación? Buenos días, Saturnino. Buenos días, José Luis. Buenos días. Y bueno, cuéntanos, Saturnino, como viceministro, tú tienes el marco general de lo que se está haciendo en este tema y nos gustaría, por lo tanto, oír tus palabras. Muy bien. Ha hecho alusión a uno de los factores importantes de la educación, del servicio que hay que dar a la sociedad, que es el tiempo. Ha dicho, estamos pasando de un tiempo de 2 horas y media, más o menos, a 8 horas. Eso implica que hay que tener espacios donde hacer eso, ¿verdad? Y hay que tener un personal adecuado para hacer el trabajo que hay que hacer. Por eso uno ve cómo el gobierno, a través de primero incrementando lo que es el presupuesto, ha hecho todo un acometimiento de construcciones de aulas, porque sin aulas no hay espacio para entonces dedicar tiempo a la escolaridad. Y eso para pasar de esos 2 horas y media a las 8 horas. Entonces ese es todo un trabajo que se ha venido haciendo, la sociedad lo conoce mucho, un gran acometimiento del Estado. Y a eso se acompañan otros, como es la alimentación escolar y lo que sería el cambio curricular. Todo eso son factores importantes. Sin embargo, nosotros estamos hablando no solamente de la cantidad de tiempo, ¿verdad?, y de los insumos que se ponen, sino de la calidad del trabajo escolar, que eso es crítico. Para poder hablar de calidad uno tiene que hablar de quién hace el trabajo, y de eso es que estamos nosotros encargados, que son los docentes. Estamos a cargo de lo que es el desarrollo de la carrera docente, y eso implica un conjunto de aspectos. Lo primero que se ha hecho es crear unos estándares, y esos estándares lo que nos plantean es qué es lo que debe saber quien educa, el maestro, cuáles son las disposiciones actitudinales críticas que tiene que tener para hacer el trabajo que está supuesto a hacer, y cuáles son las conductas de desempeño que se espera exhiba al hacer su trabajo. Ahí eso está definido por los estándares. Y entonces hay un conjunto de tramos procesuales que son los que definen la carrera docente
y cada uno de ellos, articulado por los estándares, es lo que nosotros estamos impulsando para conseguir la calidad educativa. Por ejemplo, primer tramo se trata de la formación del docente, la formación que debe tener el docente para dar el servicio que se necesita, que necesita la sociedad en estos tiempos y hacia el futuro. Se definieron unos perfiles de formación docente discutidos ya con el Ministerio de Educación Superior y con las instituciones formadoras, y esa será la manera de formar a los docentes de aquí en adelante. Se tienen, a partir de los estándares también, un proceso de selección de los docentes, que es el concurso de ingreso al servicio docente, previsto no solo en la ley y la Estrategia Nacional de Desarrollo, sino acordado en el pacto y también contemplado en el reglamento del Estatuto Docente. Concurso es la vía para ingresar al servicio, y concurso en este caso quiere decir conseguir el mejor docente para el servicio de conformidad con los estándares definidos y puestos en vigencia. Y luego inmediatamente ingresan las personas a través del concurso, entonces pasan por lo que se llama la inducción del docente. El docente que inicia hay que acompañarlo, orientarlo y apoyarlo para que inicie bien en la prestación de su servicio. Iniciar bien aquí quiere decir que haga lo que el ministerio quiere que haga, ¿verdad? Que tome la cultura que el ministerio le conviene, en este caso, que la educación le conviene, y no otra cosa, no sobrevivir ahí haciendo cualquier cosa, sino apoyarlo, acogerlo para que haga bien las cosas. Y luego de la inducción entonces viene todo lo que es la evaluación del desempeño y la certificación docente, en la cual se da cuenta a la sociedad de que este docente, que es un profesional, ha demostrado que aplica lo que conoce efectivamente en dar el servicio, y esa es la certificación. Ese conjunto de instrumentos de política docente son las que se están impulsando en este momento para conseguir calidad. En este momento nosotros, y está aquí el doctor José Luis Medina, en un trabajo que venimos haciendo con la Universidad de Barcelona en el tema específico de la inducción de los docentes. Tenemos un plan nacional de inducción para llevar a cabo ese tramo, y dentro de ese tramo definimos un piloto para probar cómo es que se debe hacer eso. Eso ya es una política que no debe echarse para atrás porque está previsto en la ley, es un mandato, la sociedad lo quiere, pero hay que saber cómo hacerlo efectivamente. De manera que, hecho el plan, hemos estado implementando en 2 direcciones regionales completas, con todo su distrito, el plan de inducción que va a ser extendido ya al país, a toda escala país. Pero ahora estamos en la implementación y en el examen de cómo van las cosas, para nosotros saber cuáles son los ajustes que hay que hacer para poder llevar a cabo efectivamente ese trabajo. Y eso, en sentido general, es lo que estamos impulsando para llevar a cabo o para darle a la sociedad una educación de calidad. ¿De qué cantidad, discúlpame, Saturnino, de profesores y profesoras estamos hablando a que ustedes se están dirigiendo en este momento? En este momento, sí, en las 2 direcciones regionales, estamos hablando de los nuevos, de los que ingresan nuevos. ¿Están trabajando con maestros y maestras nuevos? Sí, de los nuevos, bien, solo los que entran, porque nosotros vamos a ir cubriendo a la totalidad, pero hay que comenzar con los nuevos para que entren como se debe entrar y aprendan lo que deben aprender, ¿verdad? Estamos hablando de 600 y pico de personas, incluidos los docentes principiantes y los tutores que sí ya son docentes en servicio, de lo que tienen el mejor desempeño, que acompañan a los otros docentes que se inician. Se hace un proceso de selección a través de una especie de concurso también. Primero una preselección de aquellos que tienen el perfil deseado en términos del desempeño, y además entonces una selección a través de una evaluación, y los que salen seleccionados pues entonces son como contratados, no es contratado, es una especie de carta compromiso, porque son docentes ya que sirven al Estado, pero que nosotros no podemos buscar otro tipo de personal, tienen que ser docentes. Para tratar el tema con los docentes, de lo que el docente debe hacerlo, tiene que hacerlo un docente también.
No hay otro Lógico, profesional que pueda claro, hacer eso. claro. Entonces, el trabajo deben hacerlo en el tiempo libre que ellos tienen, quiere decir fines de semana, noche y eso, porque es un trabajo que también se paga. Ese docente que es tutor también recibe un pago por tutoría, porque ese no es su labor de maestro, ¿verdad? Entonces, como da unas horas de trabajo adicionales para acompañar a otro docente, esa tutoría también se paga. Estamos Y nos hablando proponemos ahora llegar a toda la población docente a en todos algún los docentes. momento, ¿no? En la inducción, Por tramos. sí, señor. En la inducción, todo docente que ingrese debe tener inducción. No habría entonces, en el largo plazo estamos hablando que toda la matrícula de docentes del Ministerio de Educación habrá pasado por la inducción, y los otros docentes que estén en servicio, entonces, vía evaluación de desempeño y sus resultados, entonces también tendrían tutoría para superar la deficiencia que se note que tienen en su desempeño. Entonces estamos hablando, ahora tenemos 600, como 640 personas involucradas, y en esas dos direcciones regionales, y a futuro es la matrícula del ministerio, que iría a tutoría para fines de mejorar. Ese es un trabajo muy, muy arduo y de mucha magnitud, pero una vez estamos cubriendo el tema de las construcciones escolares, de los espacios, de la alimentación escolar, hay que prestarle atención a ese tema que ya es de calidad del servicio que se entrega en el aula. Doctor José Luis Medina, Universidad de Barcelona, ¿con qué te encuentras aquí en la República Dominicana? ¿Cuál es la visión que nos aporta? O mejor dicho, ¿qué impresión ha dejado en ti esto con lo que te has encontrado en República Dominicana? Me gustaría saber eso antes de entrar en cualquier otra consideración. Y yo tengo la suerte de conocer su país ya por determinadas cuestiones profesionales. Claro. Hemos trabajado con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud o Sanidad en programas de cooperación internacional desde hace muchos años, financiados por la cooperación española, es decir, que ya tenía cierto conocimiento del contexto, pero le he de confesar que nos hemos sorprendido gratamente por la calidad del diseño del proyecto. Dos detalles adicionales a lo que ha comentado el viceministro y que dan, digamos que la justa medida en comparación con los programas internacionales o los estándares europeos o anglosajones de este tipo de programas. Por ejemplo, los tutores a los que aludía el viceministro son maestros en servicio del mismo área y del mismo nivel. En general, a veces la logística no lo permite. ¿Quiere esto decir que si el maestro principiante o la maestra principiante tiene un problema de manejo de las matemáticas, su tutor no solo le va a orientar en general sobre la enseñanza o le va a orientar en la ubicación en el centro, sino que además ese problema específico de matemáticas ya se lo va a poder resolver. En segundo lugar, este proyecto, una de sus fortalezas, es que está basado en estándares. Los programas de inducción a nivel internacional, uno de los rasgos de los que tienen éxito es que apuntan a una dirección, es decir, hay ya una serie de indicadores de logro, una serie de comportamientos profesionales a los que graduados en la carrera profesional que le comentaba el viceministro, en este caso son bien sencillos, está debutando esa persona y no le podemos exigir lo mismo que a alguien que ya tiene un cierto recorrido en la práctica profesional, pero todo el diseño de nuestro programa de capacitación de estos tutores y de los maestros y maestras principiantes está orientado hacia esa finalidad, hacia esos estándares. El primer rasgo que nos llamó la atención cuando conocimos el diseño y estábamos negociando nuestra participación, nuestra entrada en el proyecto como universidad, fue este, que pensamos que estaba, y el segundo rasgo que también nos llamó la atención gratamente, y me gusta decirlo públicamente, es que el proyecto en sí mismo, que ya había diseñado el viceministerio de certificación, es homologable a cualquier proyecto que pueda hacer cualquier ministerio de educación en Europa. Y lo digo porque es la primera vez que podemos decirlo.
hace algunos años no se podía decir con esta claridad, pues habían algunos aspectos que todavía requerían que nosotros pues colaborásemos en mayor o menor medida en algunas dimensiones de algunas partes de los proyectos. Para eso estábamos aquí, para dar esa asistencia técnica, pero lo que es el proyecto en sí está técnicamente concebido con unos estándares y está pensado desde aquí. Otra cosa es mirar lo que hacen los demás y replicarlo, claro. No, está pensado desde aquí. Esos dos aspectos, por ejemplo, dan muestras de que el proyecto está bien enfocado de entrada. Una grata impresión nos hemos llevado todos los especialistas españoles que estamos trabajando en el proyecto. Nosotros entramos actualmente, va a ser ya casi 4 años, en un proceso que hemos llamado de tanda extendida. La educación dominicana, y ya usted lo sabe, porque si ha tenido el tiempo que me dice, aquí en la República Dominicana, de algún modo, ha tenido el contacto también con las dos realidades. Una escuela que era 3 escuelas, en la mañana una, en la tarde la otra y en la noche la otra. La de la noche, desde luego, constituida por personas de los sectores más pobres y excluidos de la sociedad. Pero eran 3 escuelas que funcionaban con un horario de 2 horas, 2 horas y media. Estamos en un proceso un tanto acelerado, porque así lo ha querido el presidente de la República, que no cree en que se pierda el tiempo. Si vamos a una cosa, vamos a eso. Y nos hemos embarcado en que vamos a una escuela de una tanda, de 8 horas de clase. Y pues ya tenemos prácticamente la mitad de la escuela en tanda extendida, sí, Saturnino, sí, ¿verdad? Sí, ¿Cómo comparar? ¿Qué decir de ese proceso en que nos hemos metido así tan rápido, diría yo, ¿no? ¿Qué te ha parecido, José Luis, tú que has visto un poco esa transformación? En términos, sí, de lo que se refiere a tiempo, calidad, al propio proceso de... El proceso, la idea es excelente. Desde luego hay que universalizar la educación, con unos mínimos estándares, ¿no? En general, el despliegue histórico de los sistemas educativos en lo que es la franja obligatoria hasta la universidad, primero se ha empezado siempre con una política como en la que están ustedes embarcados, de la cantidad, la universalización y el acceso universal sin distinción pues, de clase o de procedencia. Después viene la política ya de la calidad, que es en lo que ahora estamos embarcados todos en el mismo, digamos, en el mismo barco. Seguramente se van a producir desajustes conociendo las experiencias en otros países históricamente anteriores, pues hay desajustes de tipo laboral, de tipo socioprofesional, de tipo ideológico, depende de las regiones, depende de los contextos, siempre hay desajustes porque la apuesta es de calado, pero como la idea es en sí misma valiosísima, hay que continuar en esa dirección y los desajustes que van emergiendo, como todo proceso de una estrategia a nivel de país, ya sea de esta índole, ya sea en cualquier otro campo, genera evidentemente una serie pues, de movimientos en el sistema que lo que hace la política al final es necesariamente irlos reajustando, pero la idea es magnífica. Con 2 horas o 3 horas el niño tiene que estar en la escuela, pero la cuestión del tiempo, de nuevo, debe estar en la escuela y ese tiempo debe ser productivo. Y ahí es donde suele aparecer el mayor desajuste muchas veces. Ese tiempo debe ser productivo en términos educativos, además de alimentación, además de no estar en la calle, además de permitir que los padres puedan trabajar o puedan estar más tranquilos. Además de todo eso, que fíjese, no es función de la escuela, además, o quizá antes que todo eso,
Ahí al niño se le tiene que dar un servicio educativo, hacerlo ciudadano, conocer las diferentes disciplinas, darle una formación ética, de ciudadanía, educarlo en definitiva. Y ahí es donde está, en estas jornadas extendidas, el gran desajuste, porque es difícil muchas veces hacer en 4 horas lo que se hacía en 8, es difícil, pero es mucho más difícil llevar a 8 horas lo que se hacía en 2. Y ese es el gran desajuste. Y tenemos que trabajar, hay que trabajar en esa línea, con capacitación, con información, con apoyo. No es un tema sencillo de resolver, pero la idea es magnífica, innecesaria e imprescindible, creo yo, si su país quiere avanzar hacia una educación de calidad. ¿Cómo estamos llenando precisamente ese espacio? Sí. O mejor dicho, ese tiempo. El espacio lo estamos construyendo también. Y concomitante también tenemos que construir ese tiempo, llenándolo no solamente de un contenido, sino también de una calidad de ese contenido. Sí. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Aparentemente el tema es ese es como la parte que la evaluación de la gestión de la jornada escolar extendida tiene que revelar para ver hasta qué punto el tema curricular, el uso efectivo del tiempo y los aspectos que han estado ausentándose un tanto de lo que es la formación de ciudadanía, ¿verdad? Los aspectos de tipo ético, los aspectos de tipo, digamos, moral del individuo que se forma, ese pequeño que se forma. Eso es probablemente la oportunidad de tener más tiempo en la escuela. No es solamente para formar a un individuo que sepa más de contenido técnico, digamos, de áreas disciplinares, sino para transversalizar una serie de temas que son fundamentales, que hoy nosotros los vemos en el mundo y aquí en la República Dominicana. Hay muchos temas que están ahí que se han ido ausentando, digo yo, de la formación. Y esta oportunidad debe ser una. Yo creo que ahí, tal vez esa es la parte que más deberíamos discutir, el conjunto de actores que estamos involucrados. Yo realmente estoy con los docentes, no con el tema curricular en sí mismo, porque eso tiene un viceministerio a cargo, que es el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos. Y yo sé que ahí se está haciendo un trabajo con el cambio curricular importante. Pero el uso del tiempo, efectivamente, en términos, o sea, tener un tiempo que se multiplica por más de 2, es tener un recurso disponible que antes aparentemente no estaba disponible. Y es verdad, porque lo que teníamos que hacer era dividir el espacio limitado que teníamos para darle a todo el mundo una pequeña oportunidad de educación. O sea, no era que el Estado se había, digamos, desentendido, era que estaba repartiendo lo poco en términos de espacio entre la totalidad. Entonces lo que ha dicho el presidente actual es, no, vamos a crear el espacio para darle a todo. Ahora, el uso del trabajo en el aula es tal vez el tema que deberíamos todos entrarle a eso. Todos los que tenemos alguna idea para asegurarnos de que el tiempo se usa efectivamente en la formación y no solamente en dar más horas de clase de lengua española, de matemática, de química, no solo en esa parte. El ciudadano hay que formarlo, hay que ayudar en esa parte, porque yo pienso que ha habido, lo dice el comportamiento de la sociedad, ha habido ahí una parte que se ha ido quedando fuera, en esa parte de formación del ciudadano. Y creo que ahí se le puede poner un espacio más atención, incorporar más elementos de eso. La sociedad lo va a apreciar a largo plazo cuando la conducta de los ciudadanos muestre que realmente la formación está entrando. Y la escuela es fundamental ahí. Así para cualquiera de estos temas, incluso hoy vemos el tema del Zika y de esas cosas que son epidemias. Mire, la escuela es probablemente el mejor escenario, el mejor espacio
para formar ciudadanos que deben prestarle atención a ese tipo de cosas. O sea, son las realidades, es nuestra realidad la que tiene que enriquecer la temática curricular para formar ciudadanos. Yo creo que ahí estaríamos. Ustedes están en un programa de certificación Sí. docente. ¿Qué debe entender la gente cuando le hablan de certificación docente? Los que nos están viendo en este momento, que no son ni docentes, pero que están interesados en saber qué se está haciendo con los docentes y las docentes. Es decir, se los está certificando. Ah, qué bien. Debo entender por eso qué cosa, José Luis. Se lo voy a responder muy Medina. sencillamente. Cuando alguien va a un doctor, un médico, normalmente en su oficina, cuando lo recibe, pues tiene un título allá, que hay un número, pone doctor en odontología, y hizo un magíster o hizo un PhD o lo que sea, y hay un número allá de título, de registro y la firma de alguien. En España el rey, en otros lugares. Ese título certifica que aquella persona es competente en su dominio, es decir, que el usuario está en buenas manos, sabe lo que hace. La certificación profesional es un recurso de primera índole para que el Estado, el gobierno, el Estado, la educación pública, rinda cuentas a la sociedad en términos de mostrar que el cuerpo magisterial realmente acredita, pero no acredita porque lo diga un papel, porque, como le ha dicho el doctor de los Santos, hay una serie de momentos en los que hay que recertificarse, es decir, demostrar efectivamente esos niveles de competencia. Y es el Estado el que dice, ok, usted puede continuar teniendo ese papelito en su aula porque está dando una educación de calidad, que es lo que la sociedad demanda, y para eso paga sus impuestos. Esa cosa es la certificación. Yo quiero agregar que en el caso... ¿Y por qué certificar a alguien que ya está certificado? Claro, por eso es que Sí, lo quiero, bien, buena pregunta. por eso es que quiero apuntar algo. Ustedes saben que una de las como queja de la sociedad o de parte de la sociedad es que estiman que los resultados de los aprendizajes en el sistema educativo dominicano, que comparado con otro tiene deficiencia demostrada, se deben en una parte a que tenemos docentes que tienen deficiencias ellos, que no son el tipo de docente que quisiéramos tener. Bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo con los docentes dominicanos, eso no hay ninguna duda, es con el dominicano que hay que hacer ese trabajo aquí, porque no vamos a importar a los profesores, tenemos que hacerlo. ¿Cómo hacer que ese profesor, digamos, mejore? ¿Cómo ayudar? Porque ese es un trabajo de la sociedad que le interesa, y en este caso del Ministerio de Educación. Nosotros tenemos que, por eso, hacer toda esta parte que dijimos, formación, concurso, inducción, evaluación de desempeño y eso. Y en eso, los estándares que articulan todo, nos van diciendo, esa persona conoce lo que debe conocer. Entonces, eso de identificar que eso es así, no es solamente porque trajo el título de la universidad, sino porque luego cuando lo ha puesto en práctica, en la prestación del servicio que la persona tiene que prestar, ha demostrado que tiene no solamente el dominio de conocimiento y las disposiciones para hacer bien lo que debe hacer, sino que además, al hacerlo, ha demostrado que es efectivo haciéndolo. Pero eso tenemos que poner en marcha un proceso, que en eso es que estamos ahora. Y al final le vamos a poder demostrar a la sociedad y a cualquiera en el mundo que esta persona que pasó por todo este proceso, efectivamente se le puede certificar como un docente que tiene la calidad para dar ese servicio. Y lo que se certifica no es solamente que es profesional, sino que el profesional se desempeña efectivamente en el trabajo que le corresponde. Si es dar clase en un aula, pues en eso. Si es dirigir en el centro educativo porque es el director, pues en eso. Si es un técnico que asesora al director y a los maestros, en eso. Es decir, lo que se certifica es el profesionalismo y el desempeño. No solo el profesionalismo,
sino el desempeño que es incluso aquí, para los fines nuestros, lo más importante. Es haber puesto en práctica efectivamente lo que conoce para dar el servicio. Eso es lo que se certifica. José Luis Medina, doctor José Luis Medina, Universidad de Barcelona. ¿Cuáles son los temas que están manejando, grosso modo, entonces, en esta certificación? Solamente enunciarlos, sí. Quizás. Mire, concretamente en el programa de inducción, en el tramo de inducción, que es con el que estamos trabajando, los estándares se refieren a unos bloques generales que tienen que ver con cuestiones de la gestión del aula, cómo manejar en los diferentes niveles en los que se desempeña el maestro, cómo manejar el clima, el ambiente, la disciplina. Hay estudios que muestran que el clima de aula tiene un impacto directo en el aprendizaje, un clima donde haya colaboración, donde haya interés, fomenta la motivación. Es un tema importante este del clima, es una de las áreas. El liderazgo también dentro de la comunidad educativa es otro de los ámbitos en los cuales se está trabajando. Por supuesto, el manejo del contenido, si es un profesor principiante de secundaria de matemáticas, en el programa de inducción hay un programa de capacitación, de actualización y profundización. Estos maestros terminaron, ya pasaron su examen de ingreso, pero el programa de inducción le ofrece además una formación adicional de ampliación y de profundización en matemáticas, en lenguas, en estrategias de enseñanza, para ayudarlo a que una vez que se inserte en el aula esté con mayor seguridad. Es decir, todo el otro área del contenido es fundamental, y el otro bloque fundamental, las estrategias de enseñanza y de aprendizaje. En el programa de inducción hay un programa en el que todos estos maestros y maestras principiantes, a los que aludía el viceministro, están capacitándose, más que capacitándose, profundizando y ampliando, pero ya con un enfoque muy práctico en estos dominios competenciales, que son los que de momento maneja el programa de inducción. Clima del aula, entonces, liderazgo, estrategias... el contenido disciplinar. El contenido, exacto. Es decir, estamos, por lo tanto, tocando el fondo. El tema de las competencias. Verdad que sí, estamos poniendo el dedo en la llaga, diría la gente. Ahí es que tenemos que dirigirnos. Para terminar esto, porque ese señor es un dictador que está ahí, está haciéndonos señas hace rato, pero uno quiere, cuando habla de educación, seguir, ¿verdad? Como sine die, como dicen, ¿verdad? Pero oía ayer a un médico hablar, decía él, que yo estudié 12 años mi carrera, 15 años, y por lo tanto debemos ganar no sé cuánto de sueldo, decía él. Digo yo, bueno, vergüenza debe darle, porque si estudia 12 años, 15 tiene problemas. Sí, debemos estudiar toda la vida, ¿verdad? Hasta el día que nos morimos, es que estudiamos. No carga la sociedad demasiado la responsabilidad, etcétera, al maestro, a las maestras, de todo lo que está ocurriendo en el medio. No hay como una presión muy fuerte de la sociedad hacia y soltarle como toda la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo, cuando realmente la carga como que debemos compartirla, ¿verdad? Claro, un poco. Claro. Ya es un poco entrar en una ética y en un tema que es más... Pero ¿qué les parece a ustedes rápidamente, así para que concluyamos esta conversación? No, creo que el maestro hay que ayudarlo. Definitivamente es mucho trabajo. Oí en estos días que del ADP se habló de un tema que seguro se va a volver a hablar, de registro. Y a mí me pareció interesante oír que se mencione cuál es la magnitud del trabajo que hace el maestro, que tiene que entregar el servicio al estudiante. Si uno hace una contabilidad de eso y uno ve que el tiempo de que dispone el maestro para hacer todo lo que tiene que hacer en un aula, no le da para hacer todo eso, hay que ayudar a ese maestro. Mire, la evaluación, hay que evaluar, no se puede dejar de evaluar,
porque entonces estaríamos hablando de un trabajo que se hace sin tener ninguna idea de qué está ocurriendo, de manera que hay que evaluar. Pero evaluar es mucho. Trabajar todo el trabajo que tiene que hacer el maestro es mucho. Y estoy hablando solamente de eso ahí, en el aula, porque luego toda la parte administrativa de la academia, eso es mucho. De manera que al maestro hay que ayudarlo. Y este trabajo que estamos haciendo es para ayudar. Precisamente la inducción, es decir, no me mande el maestro nuevo a que tome su trabajo y se defienda, haga lo que pueda por ahí. Hay que ayudarlo. Y luego incluso el maestro que está ya en ejercicio, es mucho lo que se le está agregando. Hay que ayudar al maestro. La sociedad tiene que saber que es mucho. Y trabajar con un grupo de estudiantes en un aula, o esos estudiantes de hoy, y manejar eso con efectividad y que la gente aprenda, eso es mucha responsabilidad. Entonces hay que ayudarlo, es verdad. Yo creo que no podemos descuidar el trabajo, el maestro tiene que hacer su trabajo efectivamente, pero hay que ayudarlo a hacerlo. Entonces la sociedad entera tiene que tener un entendimiento, ojalá que la organización del gremio de maestros deje saber efectivamente, mire, de esto es que se trata, el trabajo del maestro es este, de manera que hay que, para que todos de alguna manera lo apoyemos y lo ayudemos, hay que hacer esto, ¿verdad? Ayudar. No es solamente hablar de si el salario hay que ponerlo bueno, hay que darle el mejor salario posible, pero hay que ayudarlo para que el trabajo se haga efectivamente, porque como lo ha dicho, es la sociedad entera la que tiene que asumir de alguna manera este trabajo que es mucho. Así es. José Luis, ¿cómo? Muy rápidamente, Sí. Tantas son las demandas, tiene usted razón. La escuela debe educar para la paz, para la ciudadanía, educación sexual, educación, en fin, al final se convierte en aquello que hemos denominado una profesión imposible. Imposible Sí. y paradójica. Imposible porque no hay nadie que sea capaz de hacer todo eso, ¿verdad?, en un horario escolar. Y paradójica porque al tiempo que con estas demandas se supone que la función educativa es importantísima, el maltrato al magisterio suele ser demasiado frecuente. Precisamente yo creo que una de las fortalezas también de este programa de inducción es redignificar el papel del maestro, es decir, darle la importancia que realmente tiene significa también darle los recursos intelectuales, materiales, de apoyo para que en ese primer año del magisterio, que es tan fundamental como el primer año en la vida de una persona, se sienta acompañado, se sienta comprendido, se sienta que cuando titubea como un niño pequeño, se sienta que cuando duda como un niño pequeño, nadie le va a decir que eso es una debilidad, nadie le va a decir que eso es una imperfección, sino que va a haber alguien preparado, los tutores con los que estamos trabajando, que le va a decir, no, entiendo que eso forma parte del proceso, usted debe dudar, como duda un niño cuando va a coger por primera vez una botella, algo que es imprescindible para que su cerebro se estructure y no castrar de entrada con una mirada autoritaria que es miope porque no entiende bien cuál es ese proceso de ingreso en un campo profesional. Redignificar la enseñanza significa trabajar desde ahí, respetando esos primeros balbuceos y titubeos del maestro y dándole el aparato conceptual, técnico y dándole la seguridad para que continúe desarrollándose. A lo mejor, dentro de unos años, sí que podemos pedirle tantas cosas, se sentirá preparado porque se sentirá sólidamente, en fin, sostenido para atender a esas demandas. Bueno, gracias al doctor José Luis Medina de la Universidad de Barcelona y al doctor Saturnino, también viceministro de Educación, porque esta es una conversación interesantísima, Saturnino, que debemos tener siempre, sobre el papel de la escuela en la sociedad. Dijiste redignificar el papel del maestro, sí, al maestro, a la maestra. Estamos, por lo tanto, en un proceso interesantísimo en la República Dominicana, porque la sociedad, y cuando digo la sociedad quiero decir el Estado, había olvidado al maestro y a la maestra dominicanos. Es verdad, los había dejado a su suerte. Y bueno, esa es una conversación mucho más larga. Dejémoslo de ese tamaño para que podamos despedir a José Luis y a Saturnino, que nos han regalado una conversación estupenda sobre qué caminos está siguiendo la educación en estos momentos en la República Dominicana, en que estamos luchando por cambiar el paradigma, aquel no de las 2 horas de clase por uno de 8 horas de clase, pero
creativas, Sí. que se puedan disfrutar y que puedan producir lo que la sociedad necesita para construir hombres y mujeres mejores cada vez. Quédese ahí porque ahora vamos a hablar sobre derechos humanos también, con los compañeros del Consejo Nacional para la Discapacidad, el CONADIS. No se mueva de ahí.